A ver, voy a verificar que ya estemos en línea. Estamos. Pues bueno, Eh, antes que nada, muy buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan desde la plataforma ahí en línea. Es un gusto poder, pues el día de hoy contar con tu presencia, Michelle. Es un enorme gusto. Gracias Pues por ahí el como todos. Hola. pues ahí como colectivo, pues te hemos visto y te hemos escuchado en diferentes momentos. Creemos que es importante que el trabajo que has venido haciendo y la referencia que se ha construido sobre ti. Y bueno, pues te damos la bienvenida a este ciclo de entrevistas que hemos titulado de historia, historias, historiadores y campos para la historia. Y bueno, pues este proyecto nació como de la idea de que se necesitan también conocer a los nuevos historiadores, a los nuevos académicos, a los arqueólogos y a los antropólogos que están construyendo. Si tú buscas en línea como historiadores de Chiapas, te vas a encontrar videos de personas que muy famosas de hace 20 años y uno se pregunta, bueno, ¿y los que están haciendo ahora qué? O sea, los que están haciendo ahora también tendrían que tener esta plataforma para iniciar a mencionar lo que se está haciendo, sobre todo porque la investigación en Chiapas dejó de hacerse desde fuera para iniciar a construirse desde adentro. Por eso ahí con los compañeros del colectivo era de, bueno, ahora conozcámonos entre nosotros, sepamos qué estamos haciendo y pues eso como introducción y como te decimos, bienvenida, es un enorme gusto que nos puedas acompañar. Pues para que iniciemos, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos quién es Michelle Rosas. Bueno, pregunta difícil de entrada, pero bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Michelle Rosas. Actualmente estoy terminando el doctorado en ciencias históricas. Yo soy arqueóloga de formación y mis áreas de interés, o sea, actualmente son el área maya, sí, pero sobre todo yo trabajo culturas celtas y vikingas. Y yo trabajo una cuestión de los estudios históricos sobre recepción y narratología, precisamente. Ujú. Es decir, cómo se construyen las narraciones y cómo se construye, cómo se recibe la historia y por lo tanto los impactos que tiene eso. Pues bien, hay algo peculiar contigo, porque tienes como estas dos ramas bien importantes y bien fuertes que construyeron tu vida y que forman parte de esa historia familiar. Entonces nos gustaría conocer, que les cuentes al público que nos está viendo, ¿qué onda con esto? Con este legado que ya traes y que tú Ok, dices, bueno, ese es el legado familiar personal, pero esto soy yo. va. Bueno, para los que no me conozcan en ese sentido, bueno, mis dos papás son antropólogos. Mi mamá es la doctora Pinzamín. Ella es investigadora del área maya, sobre todo. Fue arqueóloga subacuática. Y mi papá fue antropólogo, el doctor Mauricio Rosas. Y falleció hace unos años, sí, ya son 7 años, casi 8. No, ya 9 años. Y pues el interés de ellos se fue, sobre todo Bonampak. Los murales de Bonampak estuvieron involucrados en el proyecto una temporada. Ellos, sobre todo, estuvieron muy interesados en cuestiones de iconografía, los primeros momentos de la epigrafía, cuando todavía era antes de que se metieran en cuestiones más de lingüística, y con antropología de los Altos de Chiapas, sobre todo. En, Mi papá, sobre todo, hizo algunas investigaciones al final sobre esta antropología de la alimentación aquí en San Cristóbal. Y mi mamá actualmente se dedica pues a vocabularios mayas. ¿Cómo eso me formó a mí? Pues en realidad, de buenas a primeras, yo no quería trabajar mayas. Yo dije que no quería trabajar mayas, era como que no, ya lo conozco de toda la vida, no tengo interés, ya conozco a todos. Y crecer también en este ambiente es un poco complicado cuando te quieres meter a la academia porque de entrada todo el mundo espera que seas tus padres.
todo el mundo es de, ah, sí, es que eres la hija de tal y es de, sí, déjenme cometer mis errores, déjenme formarme a mí misma primero antes de que, dice, pero también es un apoyo muy chido, por lo mismo que te conocen, entonces es de, ah, ok, te tengo aquí vigilada y te echo la mano, ¿no? De vez en cuando, para bien y para mal. En un inicio yo quería trabajar, siempre he querido trabajar arqueología desde muy chica, lo dije, pero en un inicio yo quería ser egiptóloga. De hecho, si a los 8 años tú me preguntabas algo de Egipto, te lo respondía, pero como si fuera de enciclopedia. Ese conocimiento lamentablemente ya se me olvidó, pero me gustaba mucho. Me detuvo que no me gusta el calor. No me gusta mucho el calor. A casi nadie. Y posteriormente yo me enamoré de, empezando por las culturas celtas, me gustaba mucho leer cómics de pequeña, Asterix y Obelix, pero empezando a leer novelas, información, empezando por Escocia con los pictos y después el resto de la Europa celta hasta Turquía y todo lo que pues le llamamos celtas a un enorme grupo de culturas que comparten algunos rasgos en específico, pero que no son, nunca fueron uno solo pueblo. Y posteriormente los nórdicos, me encantaba, pero no, no como la versión de las películas en sí, sino más allá de eso. Y me gustan mucho los clichés, pero cuando empiezas a trabajar desde la historia, todo lo como es el contraste entre lo que se produce sobre la historia, o sea, sobre lo que se consume, sobre cómo son los grupos nórdicos, celtas, mayas y demás, con lo que tenemos de referentes históricos y hacer esas combinaciones fue como de, wow, oye, es muy interesante todo eso. Y a mí lo que me llamó mucho de la arqueología fue la arqueología experimental. Yo entré porque quería ser arqueóloga experimental. Lamentablemente no he podido, pero la vida me ha llevado a poder trabajar narraciones, poder trabajar recepción. Y eso fue un punto muy importante para mí en la maestría, sobre todo, que me ha apoyado mucho en el doctorado. Está desconectado. Sí, perdón. Es interesante esta cuestión que comentas de los otros intereses o ya hay ciertos elementos, y me imagino de antiguos, o sea, mayas por todas partes, desayuno, comida y cena, y ir a los encuentros donde estoy siempre hablando de mayas, y esta necesidad de mirar hacia afuera. ¿Tú crees que todo este ambiente que tuviste te obligó a mirar hacia afuera? O sea, que dijeras, creo que esto ya está demasiado saturado, ya vemos demasiados acá, ahora hay que hacerlo hacia afuera. Y también sobre eso mismo, ¿cuál ha sido la recepción dentro de tus grupos de estudio, o sea, licenciatura, la maestría, cuando tú les dijiste, a mí me interesan otras cosas? Bueno, con lo de trabajar desde afuera, más que decir que ya está saturado, era más bien decir, bueno, ¿por qué solo mayas? Más bien dicho, o sea, Mm, de cuando dice uno, voy a estudiar historia, voy a estudiar arqueología aquí en México", decir, sí, tenemos una historia súper rica, pero decir, ¿por qué es automático el que solo nos quedemos en el país? ¿Por qué solo quedarnos en el mm, estado? mm. Y no es por demeritar el trabajo de los compañeros, pero es decir, si hay gente que lo quiere hacer, qué chido. O sea, hay gente. Y qué bueno, porque se necesitan nuevas visiones, se necesitan ojos nuevos, se necesita gente que tenga esa pasión por aquí adentro de ver eso. Pero, ¿qué pasa con los que queremos ver otras partes del mundo? Y no porque no nos guste nuestro país, sino decir, solo porque nacimos en Chiapas, ¿estamos limitados a quedarnos aquí? No, llevemos a Chiapas con nosotros hacia afuera. Esa era la idea que yo tenía, más bien, decir, ¿por qué ser chiapaneco tiene que ser limitarse solamente a un espacio? ¿Por qué no llevar a Chiapas fuera? Pues O porque sea, llevarlo estudiaron con los el orgullo. hostiles y también hay más grupos, ¿no? Exactamente, decir, vámonos todos, o sea, quien quiera hacerlo, o sea, que se abran las oportunidades para que, porque el mundo es grande. Es decir, ¿por qué solamente los europeos o los americanos o los demás tienen que esa posibilidad de poder estudiar fuera?
en ese sentido, de por qué ujú, ellos son los que se espera que estudien a otros. Es decir, oigan, ¿y por qué nosotros no podemos estudiarlos a ellos? O sea, ¿por qué? ujú, Esa era como mi duda, decir, ¿por qué no podemos intercambiar ideas? Decir, ok, yo como chiapaneca, cuando estuve haciendo la maestría, justamente, pues mucha gente me preguntaba de mayas, porque la licenciatura sí la hice, la tesis de licenciatura la hice sobre mayas, y me gustó mucho mi tema. Y no tienes ni idea de la cantidad de personas que me hacían preguntas, que querían saber sobre el calendario, que tenían este interés y que no sabían muchas cosas. Obviamente no era también su área en ese momento de la maestría, pero tenían mucho interés. Y decir, bueno, qué rico es esto de ponerte a platicar con todos estos grupos y decir, ¿sabes qué? No importa de dónde vengas, nos une una pasión en común. Nos une que nos gustan los vikingos. Nos une que nos gusten los auxiles, los mayas, etc, 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 etc. Y como todos tenemos bagajes diferentes, podemos compartir los diferentes puntos de vista y se hace una discusión muy rica. ¿Qué pasó con mis grupos de estudio? Uy, yo tuve, no es que tenga problemas, ella tiene problemas, pero sí fue como complicado encontrarme, ujú. porque en la licenciatura todos estaban como de, no, es que yo quiero trabajar mayas, yo quiero trabajar aztecas, yo quiero trabajar aquí y allá, y yo de, pues yo quiero trabajar vikingos, y todos de, ¿y cómo vas a hacer eso en México? Porque de hecho, salvo la UNAM, casi no hay programas con historia medieval. O sea, Ujú. hay muy pocos en el país. O sea, no es que solamente la UNAM lo tenga, hay varios, pero son como, te tienes que ir para allá. O sea, no. Y No hay decir, otra. bueno, pero por ejemplo, yo tuve unos compañeros que querían hacer arqueología de batallas. Y en México, y que es muy, es más frecuente en Europa y en Estados Unidos, pero en México casi no hay arqueólogos de batallas, o sea, o no hay casi publicaciones. Entonces es como decir, bueno, y todos los que somos raritos en ese sentido, ¿qué hacemos? Buscar opciones. Exactamente. Sí, bien. Y en esto, o sea, digo, la forma de aprender, no, justo como dices, no por demeritar como las metodologías y los procesos y los alcances económicos que se tienen en diferentes puntos, o sea, las universidades, lo que tú aprendiste en Chiapas, ¿de qué forma te sirvió para hacer este proceso de maestría? Porque entiendo que la maestría sí la hiciste fuera, ¿no? En Sí, una universidad fuera. Ujú, sí, yo la hice en la Universidad Nacional de Islandia. Pues bueno, yo soy privilegiada, eso sí lo voy a decir, no, no es por decirlo, pero lo que a mí me sirvió mucho de ser chiapaneca y mexicana es decir, chingale. O sea, perdón por la expresión, perdón a todos los que me estén oyendo, pero decirle, nadie te va a venir a ayudar. O sea, sí, me apoyaron muchísimo mis papás en su momento, aunque en mi segundo año de la carrera es que falleció mi papá, entonces yo tuve que echarme en la carrera mientras lidiaba con las cosas en la casa, mientras apoyaba a mi mamá. Y es mínimo lo que a mí me tocó hacer en ese sentido en comparación de muchas personas que le hacen todos los días. Y decir, ingéniatelas. Decir, ¿qué tienes que hacer? ¿A dónde quieres llegar? Es decir, traza una meta y dices, ya nos han cerrado muchísimas puertas. O sea, creo que en México y en Chiapas en particular estamos como muy acostumbrados a que siempre nos cierren las puertas, es decir, que es de momento de, ¿sabes qué? Métete por la ventana, o sea, rompe la puerta, o sea, de pensarle de, ¿qué onda, no? O sea, yo tuve compañeros que trabajaban y estudiaban y tenían dos trabajos o y estaban súper desvelados, o sea, y todo el asunto, y le chambeaban más que nadie. Y decir, uy, yo no tengo tantos problemas como ellos, ¿por qué no puedo llegar con ellos? Obvio. Y a lo mejor hay muchísima gente que no tiene más recursos que yo o menos recursos que yo, y eso es lo único que puedo decir, es decir, no en el sentido de la meritocracia, en ese sentido de ujú, todo trabajo duro va a ser recompensado, sino de qué quieres hacer, qué necesitas hacer para llegar ahí y ser realista con ello. Digo, yo ujú, busqué becas, becas nacionales, internacionales,
Me chuté todas las páginas de gobierno que encontré y todos los requerimientos. Mi idea inicial no era Islandia, fue donde me aceptaron y yo lo agradecí muchísimo. Fue de mis opciones más fuertes porque era un programa internacional, es decir, podía yo tener varios intercambios, era parte del programa, pero también era para lo que me daba, porque eran todos mis ahorros. Fue para todos mis ahorros, fue eso, porque no tuve beca. Fueron mis ahorros y fue de un montón de cosas que ahí sí, en otras circunstancias hubiera sido solo eso, un sueño. A lo mejor lo hubiera Ujú. hecho por otra rama, o a lo mejor lo hubiera hecho tratando de entrar en la UNAM o en la ENA o en otros lados, no por esa vía, o sea, pero eso es lo que a mí me sirvió en ese sentido de ser chiapaneca, decir, ¿sabes qué? No hay, aquí no hay camino trazado más que el que te toca trazar, Ujú. porque si esperas que la gente te ayude o que alguien Sí, está te más difícil. salve, y no porque la gente no quiera ayudarte, pero es decir, estoy en la misma situación que tú, mamitas. Se hace comunidad. Y eso es otra cosa que aprendí mucho de aquí de Chiapas, la comunidad. Es decir, los amigos que haces, la familia que tienes, y dices, ¿sabes qué? Va, échate. O sea, cuando murió mi papá me pasó mucho de, ¿sabes qué? Ten las tareas. O sea, aquí tienes el listado de tareas, tú haz, tranquila, tómate tus 2 semanas, pon en orden tus cosas y chingale, ¿no? O sea, es decir, yo lo hice, o sea, puse en orden, me puse a llorar y todo, pero, y llorando hice la carrera en ese sentido. Pero es decir, la gente que te apoya también hay que tomarla en cuenta, es decir, no en todos lados pasa eso. Ujú. No en todos lados se junta gente a decir, ¿sabes qué? Soy tu cuate, te echo la mano, Y te te llevo apoyo. y te apoyo. Es decir, y aunque solo Ujú. sea echándote porras, pero te apoyo. Creo que eso es sumamente importante en esta cuestión de la colectividad y de la comunidad, porque efectivamente como que es este grupo, o sea, con el tiempo ahí con los compañeros, Ulises y los demás, iniciamos a mapear quiénes más están haciendo y a la mayoría los conocemos y nos conocemos y estamos ahí como en este círculo general, ¿no? Siempre sabemos qué está haciendo el otro y nos causa una gran emoción saber que se están construyendo otras cosas y otras formas y a veces sí, o sea, como que de repente solamente ese círculo es el que se apoya entre ellos y búscale por acá, ya viste esta beca, esta esta oportunidad, habla con tal persona y desde ahí se va construyendo. Quisiera regresar un poquito Ujú. a esta parte de formación, sobre todo la cuestión donde uno está por decidir qué quiere hacer de su vida, porque claro, o sea, yo me acuerdo que habían varias expectativas sobre mí a las cuales dije que no, y de seguro sobre ti también había estas expectativas y dijiste, a ver, espérense, yo quiero decidir, quiero hacerlo como muy propio, ¿no? Entonces, mi pregunta sería eso, si aparte, me imagino estas tertulias que de seguro hubieran en tu casa y hubo alguien que te llamara más la atención, que te dijera, bueno, sí soy rebelde con mis papás porque como hijos tenemos que ser rebeldes hasta ciertos puntos, casi obligación. Sin embargo, ¿quiénes fueron o esos elementos, esas personas que te ayudaron a decidir y a construir hacia dónde querías ir, fuera del seno familiar? Bueno, pues la ventaja que yo tuve es de que a mí desde los 12, más o menos, mis papás me dijeron, mira, ya sé que todo el mundo está esperando que tú seas arqueóloga o que seas antropóloga. Dice, pero si tú nos dices que no quieres estudiar nada de eso, o que es más, ni siquiera quieres estudiar la universidad, tienes todo nuestro apoyo. Entonces, por ese lado yo nunca tuve problemas. Yo, de hecho, cuando estaba en la prepa, yo quería ser escritora. Dije, ah, mira, puedo ser escritora, me permite viajar. Y justo, yo tardé 2 años de que terminé la prepa a entrar a la universidad. Y curiosamente, más que personas en mi círculo en ese sentido que me hayan impulsado o me hayan inspirado, bueno, yo el Palca es uno de ellos, por cierto, fueron Mm. los libros, fueron leer.
este, muchas novelas, algunas de romance, pero los cómics fueron mucho decir, conocer más allá de lo que yo tenía y decir, wow, qué bonito sería ir para allá. Y un libro que me marcó mucho en ese sentido para ir fue El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Es un libro hermosísimo para leer. La historia es muy bella, un poco difícil en ese sentido, pero muy bella. Y El Señor de los Anillos. En su momento, sobre todo las películas, por muy tonto que suene, ya luego me enamoré mucho de los libros. Pero el decir, estas personas amaron tan profundamente diferentes culturas, diferentes artes, diferentes ciencias, que lo transmiten cuando lo escriben. Y ese mundo que crean, wow, es un mundo hermoso para mí, o sea, era un mundo que yo quería vivir ahí. Y dije, bueno, y eso me picó la curiosidad y fue cuando quise empezar a leer más. Y cuando descubrí que había gente, me acuerdo mucho por un artículo, ahorita no me acuerdo de dónde, y sí, pero me acuerdo mucho del artículo en el que estaban hablando de que habían descubierto cómo se había construido las pirámides de Egipto, o sea, cómo habían logrado mover estos grandes bloques a través de arqueología experimental. Y me quedé, ¿se puede hacer eso en arqueología? Y mi mamá dijo, sí, se llaman arqueólogos experimentales, o sea, o sea, es a través de hacer pruebas y reproducciones, responder preguntas del pasado. O sea, desde qué tan complicado puede ser, por ejemplo, hacer una punta de piedra. Spoiler, Ujú. bastante complicado, necesitas mucha Sí, habilidad, es muy, muy difícil, no es a mi cualquier cosa. sí, Y sí, darte sí. cuenta que, ok, ¿qué tanto trabajo, artes, y dedicación se le tiene que hacer para hacer cosas que para nosotros pueden ser muy sencillas? Y entonces, como cambiar ese punto de vista y decir, bueno, es sencillo porque yo tengo todo esto, pero si yo no tengo estas herramientas, ¿yo podría hacerlo? ¿O cómo lo tendría que hacer? Y darte cuenta de que la historia de la humanidad en realidad, más que una cuestión de fuerza y de ver quién es el más fuerte, es cómo te las vas a ingeniar para hacerlo lo más fácil. Un proceso técnico. Y es como de, ah, ser- a mí me gustó mucho. Un libro también que me influyó mucho, me lo regaló mi papá cuando ya quería empezar a trabajar celtas, fue Los Celtas, precisamente de un autor francés llamado Henri Hubert, que fue un antropólogo del principio del siglo XX, hizo una recopilación con dibujos a mano de lo que en ese momento se sabía de los celtas. Ujú. Y fue como de, wow. Eso y un montón de documentales. Y las Ok. personas a mi lado, pues fueron mi familia, mis amigos. Sobre todo ver como cada quien la pasión que tenían. Es decir, yo quiero eso, yo quiero encontrar mi propia pasión. Ujú. No vivir una vida en la cual solamente tengo mis gustitos y ya, sino decir, me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago y puedo ser yo como lo hago. Ujú. Eso es como muy valioso, ¿no? La individualidad en el proceso, la asimilación también de lo que nos gusta y nos apasiona. Dentro de esto y ya de tus prácticas y todo el proceso de formación que has tenido, ¿cuáles han sido tus proyectos como más fuertes o más contundentes, aquellos a los que le has dedicado más tiempo y has quedado también satisfecha con los productos o con los resultados? Bueno, para empezar bueno, mis tres tesis son mis proyectos favoritos en su momento. Luego uno Ujú. revisa sus tesis y es de, oh Dios, ¿cómo me permitieron publicar esto? No puede ser. Pero en su momento me divirtió mucho hacerlo, me gustó mucho. La tesis de licenciatura yo estuve trabajando cuestiones de redes políticas y de cómo a través de los Y, estas figuras que son nahuales, que son representaciones metafóricas de los gobernantes, pueden representar redes políticas en ciertos momentos. Mm. Es decir, no es solamente el misticismo por el misticismo propio, es decir, sino decir, ok,
sabemos de que este Nahual está ligado a esta casa gobernante de esta dinastía, esta otra, y los muestran juntos. ¿Qué pasa? Y sí, coincidían en que eran, podían ser alianzas políticas. Entre otras cosas, en la maestría yo me dediqué, fue cuando yo empecé a trabajar estudios de recepción por una clase que me encantó, que era precisamente sobre la recepción de los vikingos en el mundo, ¿no? O sea, cómo algo como los vikingos se ha formado y se ha moldeado dependiendo de la época en donde está y también qué es lo que se proyecta en ellos. Y yo te estuve mezclándolo con lo que en ese momento me llama mucho la atención, que era la historia de la alimentación, historia culinaria. Y yo partí de una idea que en su momento se me hizo como muy sencilla y ya luego me di cuenta que no lo era. Decir, no tenemos muchos registros arqueológicos, históricos u de otro tipo sobre qué comen los vikingos, así como recetas específicas. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día, si tú buscas en internet, comer como vikingo, te aparecen como 15,000 recetarios Mm, diferentes? Dice, ¿de dónde vienen estas recetas? Entonces, investigando, te das cuenta de que dependiendo del recetario, es también a qué público está destinado y por lo tanto qué idea de vikingos están proyectando. Y eso se me abrió el mundo, es decir, wow, o sea, esto lo podemos ver con los vikingos, pero no lo podríamos aplicar con otras culturas, no lo podríamos aplicar no solamente con culturas del pasado, sino también presentes. Es decir, ok, tenemos recetas de comida mexicana, pero ujú. ¿quién consume estos recetarios y cuáles recetarios consumen? Hoy en día estoy trabajando en el doctorado, cuando empiezo con narratología, sobre aplicar esta ciencia, esta habilidad que es normalmente en literatura, a los murales de Bonampak. Decir, ok, si una imagen puede ser leída, que tiene una intencionalidad, tiene un mensaje, ¿cómo se lee esa imagen? ¿Cómo podemos estructurar la imagen para entender el mensaje como receptores? Tratando de no caer en la sobreinterpretación, sino decir, ok, Ujú, ¿qué elementos tenemos de lo que sabemos del contexto histórico que nos pueden decir esto es esto, esto es aquello? O sea, para reducir ese margen de sobreinterpretación y ver si se puede dar otra interpretación de las que ya hay, un poco más científica, digamos, o ujú. menos sobreinterpretada. Porque eso es algo que podemos ver, es una crítica muy fuerte a la arqueología que sobreinterpretamos a veces. Sí, es profundo esa parte de sobreinterpretación, la construcción de estas narrativas, que hace un tiempo también con unos compañeros dialogábamos esto y decíamos, a ver, los que están al frente de los sitios arqueológicos tienen 30, 40 años ahí. ¿Quién indica que no sus discursos ya están vencidos? Y no en mala onda, o sea, ¿qué indica que ya no se está reproduciendo un elemento de hace 40 años? ¿Qué hay de nuevo en todo ese relato? Y eso es peculiar, porque eso es lo que nos llega a nosotros, ¿no? O sea, si no tienes habilidades en la arqueología o más conocimientos que lo que se cuenta, inicias a construir un imaginario sobre los elementos y te quedas con la idea de que Palenque es chiquitito y que Bonampak sí, los murales, que Tatinto ni nada, el edificio más grande y lo demás, ¿qué? Y lo demás, ¿qué expresa, no? Eso es particular. Sí, Y, además sí, otra de sí, las sí, sí. cosas sobre la narración, que era por ejemplo, cuando leemos, nosotros ya tenemos una estructura de lectura, que es Ujú, como está estructurado nuestro idioma. Y ya tenemos la idea de que todas las narraciones tienen un inicio, un núcleo, un final, se establecen así, se establecen así, los personajes y demás. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a una lengua que no es el español y que así no se su establece estructura es diferente. estructuras diferentes, los tiempos narrativos son diferentes, Ujú, existen temporalidades que no existen en el español o términos que existen en español pero no en otras lenguas?
y ahora la aplicamos a casi 1000 años al pasado. O sea, es decir, si tenemos problemas con lenguas actuales, esta cuestión de correlación, Ujú. ¿cómo no vamos a tener problemas con estructuras de hace 1000 años? Es decir, Sí. no podemos pensar Como que un es lenguaje exactamente la misma. desconocido. Ajá. Exactamente, Digo, no podemos desconocido pensar. a medias, ¿no? Sí, sí, eso es interesante. Y sobre esto, Disculpa, porque chaparrito, estoy es, trabajando. es particular esta cuestión de los relatos que nos aproxima. ¿Qué estás trabajando? ¿Estás trabajando cuestión arqueológica, historiografía, publicaciones? ¿Cuáles son los materiales con los que te estás auxiliando para desarrollar todo este proyecto? Bueno, para empezar, pues son los dibujos del proyecto Bonampak de 1983, Ujú, realizados por la doctora Pinsemín, porque en 8 meses de trabajo intensivo, que fue uno de los periodos más largos que se ha trabajado directamente sobre los murales, ella se dedicó a calcarlos. O sea, por aquí ujú, estaban los de restauración limpiando con fresas los pedazos del mural para que se pudiera ver. Por aquí ella estaba calcando los personajes. Por un lado, entonces tengo como el corpus completo. Igual trabajo con mi director de tesis es el doctor Cheseña, es un gran epigrafista, ujú. y otro miembro de mi comité es el doctor Alexander Voss, también epigrafista. Entonces, entre los dos me han guiado muchísimo y apoyado muchísimo con toda la parte de los textos epigráficos. Y pues los trabajos anteriores sobre Bonampak de la doctora María Ellen Miller, entre otros, ¿no? David Stewart y compañía. Y una cosa que yo me di cuenta es decir, no es que yo esté descubriendo algo completamente nuevo, sino más bien es unir cosas, porque a veces solo se enfocan en la iconografía, a veces solo se enfocan en la epigrafía, Ujú. como si fueran cosas separadas. Es decir, y no, son cosas juntitas. Entonces, como englobarlo todo esto, es decir, uno, ¿cómo es la relación entre el texto y la imagen? O sea, ¿cómo se apoyan? ¿Cómo funcionan? Y por lo tanto, ¿qué comunican en conjunto? Es decir, ¿por qué? Porque si solo nos vamos a una sola parte, es muy complicado. Trabajé mucho con bueno, Mike Val, que es uno de los que habla, tiene un hermoso libro sobre narratología que me ayudó muchísimo a comprender conceptos básicos. Yuri Lotman, también algunas cosas sobre la semiósfera. Entre otros, porque la verdad, y sobre todo un texto muy importante para mí fueron las traducciones de Galina Yershova y Alejandro Seseña de trabajos de Yuri Norosov, de una cuestión que se llama semiótica étnica, que lo que Mm, propone Yuri Norosov es esta noción de cada cultura tiene que entenderse, la lógica cultural se tiene que entender desde la propia cultura, no con reglas de fuera, sino reglas internas. Porque en tratar de entenderlas con reglas ajenas a cada cultura no va a funcionar. Entonces, es sí, decir, queda no insuficiente. insuficiente, es decir, no puedes entender el inglés con las reglas del español. O sea, no puedes entender las reglas del ruso con las reglas del francés. No puedes entender las reglas del maya Ahora y hazlo temporal. del maya antiguo con las reglas del español. Porque no funciona de esa manera, no está estructurado de esa manera y solamente vas a caer en errores. Ujú. Pues se crean anacronismos ahí raros con, claro, pues de esta cuestión, o sea, de plantear un poquito lo de Bonampak cuando se descubre que son escenas de guerra y todo lo que se dice en la Bonampakitis que se da, entonces es particular, ¿no? Y iniciar a indagar sobre esto. Y bueno, tú nos decías, iniciaste a mirar hacia afuera, tu primer intención fueron los celtas. ¿Cómo saltaste de los celtas a esto? ¿Cómo dijiste, bueno, Pues porque estoy casi seguro que no has dejado los celtas, ¿no? no, Pero ¿cómo no dijiste, lo suelto. ahora tengo que hacer otra cosa? Pues cuando terminé la maestría, yo trabajé en Vikingos. Estaba
Me tocó en pandemia. El final de la licenciatura y toda la maestría me tocó en pandemia y ese fue uno de mis apoyos porque no tuve que gastar tanto, porque literalmente me la aventé la carrera aquí, casi, casi, solo estuve muy poco tiempo fuera. Me aventé casi toda la maestría aquí con clases de 3 de la mañana a 5 porque Mm, yo me acoplaba al horario de allá. ujú, Y dije, es que ahorita el mundo está medio complicado para que yo siga saliendo, o sea, no, mi bolsillo no va a dar, no hay mm, oportunidad de becas y la verdad está muy cabrón ahorita todo el asunto. Y dije, bueno, vamos a recuperar aquí y justamente yo estaba hablando con el doctor Cheseña viendo mis opciones de dónde hacer un doctorado porque siempre he querido terminar el doctorado, o sea, mi meta siempre ha sido tener, llegar al doctorado. ¿Qué voy a hacer después? Eso todavía me está aterrando un poquito. mm, Y me dijo, oye, ¿y por qué no te vienes conmigo? Porque está el doctorado en ciencias históricas aquí en la UNICACH. Y no era mal programa. Y yo, pues chido. Y dije, hay un proyecto que no ha salido de la casa que creo que vale la pena. Y era retomar el trabajo de Bonantapac de mis papás, porque si bien han hecho muchas publicaciones, han hecho muchas conferencias sobre el tema, exponer sobre todo los dibujos y sus descubrimientos en ese sentido en completo no lo habían hecho. ujú. Y dije, a que está rumbando polvo, mejor en honor a Darle ellos, utilidad. darle utilidad en honor a ellos. Y porque es un trabajo muy bonito para que se quede ahí. Entonces, como darle una voz también. Y decir, mi mamá en este momento tiene un montón de trabajo. Y yo le pregunté, oye, ¿te molestaría si yo lo retomo? Y me dijo, Hazlo. adelante, Ahí está. hazlo. Ahí está. Vale. Y bueno, dentro de esto, ¿cuáles han sido tus principales retos a enfrentar? ¿Qué, qué es lo que tú has considerado que sí se ha vuelto difícil al momento de estar trabajando tus investigaciones? Bueno, de manera personal, no soy muy me cuesta mucho la cuestión teórica. Entonces, el gran problema que yo tuve del doctorado, mi coco más grande siempre fue la cuestión teórica. La cuestión práctica y metodológica no la tengo no tengo tanto el problema, pero la parte teórica sí, porque a mí me cuesta un poco eso. Entonces, me acuerdo mucho del primer día que llegué, el primer día de del doctorado, al seminario, yo con mi proyecto, y pues me lo tumbaron en 3 minutos. Mm, Me dijeron, oye, o sea, está chida tu idea, pero necesitas un buen de trabajo. Y necesito que me hagas un mejor trabajo para la próxima sesión. Y fue de, chale. Y fue el primer día de tres, de 3 años. ¿Cómo? Y yo de, chambeale, mija, porque aquí no. Y fue de decir, ok, a mí se me complica la teoría. Yo tengo problemas, a veces para entender ciertos conceptos. Cuando los entiendo ya no tengo broncas, pero sí, yo puedo admitir que me cuesta. Y fue decir, ¿sabes qué? Esa es tu debilidad, atácala. O sea, atácala hasta que tú entiendas perfectamente. Y fue, creo que tardé un año, más o menos, en dar con narratología, porque me decía mi director, está bien tu proyecto, pero ¿cuál es tu propuesta? Mm, ¿Qué es qué es lo diferente de lo que ya dijeron tus papás? ¿Qué es lo que diferente a que ya se ha publicado? Y dice, porque para que me vengas a dar este, una interpretación similar a la de tus papás, pues no necesitas un una doctorado, más. ¿no? O sea, una más y no decir, chambeala, porque tú tienes la oportunidad y tienes la capacidad para dar algo chido, ¿no? Ujú. Y yo de, Dios, estoy decepcionando al doctor, estoy decepcionando a todos. Y sí, pues fue, bueno, finalmente lo encontré de, pues te empapas, empápate, apréndele. Y sí ha sido un poco difícil porque casi no he encontrado gente que me pueda echar la mano de decir, oye, tú eres experto en narratología, puedes decirme qué tan mal estoy metiendo la pata porque no es fácil luego esos temas. Afortunadamente he podido, aparentemente, he podido llevarla bien y he podido llevar bien la situación. Entonces,
pero sí, eso fue lo complicado. Y más que nada, porque yo me metí al mismo ritmo que me metí en la licenciatura y luego en la maestría, de, ¿sabes qué? Yo trabajo muy lento, yo escribo muy lento y me conozco. No me gusta a veces estar sentada, me cuesta muchísimo. Entonces, ¿sabes qué? Yo empecé la tesis de licenciatura en cuarto semestre, porque sabía que si no me iba a tardar un buen. Y sí, Mm. yo terminé la tesis ya en octavo semestre, con la idea de, ¿sabes qué? Ya solo es presentarla. Igual lo hice con la maestría, o sea, el primer semestre de nada más ver cómo estaba la situación y el segundo de empezar a encontrar qué quería hacer para ya empezar a trabajarlo, porque si no, me iba a tardar. Y afortunadamente el programa de la UNICACH son 3 años de seminario intensivo en ese sentido de que pues eres tú y tu director. Entonces, tienes todo el tiempo del mundo de investigar, de buscarle y de escribirle. Y entonces, pues yo tuve 3 años para hacerlo. Entonces, eso me benefició muchísimo. ¿Cuándo, ¿Cuándo terminas este capítulo? ¿Cuándo tendremos noticias de que está culminado? Y por supuesto, ¿cuándo lo vas a presentar? Bueno, el programa en sí lo terminé en diciembre, ya fue mi último semestre. Ya le mandé mi borrador final a lectores y sinodales, estoy esperando respuesta. Y pues dependiendo de las respuestas es cómo va a ir lo del examen. Yo espero que no sean muchas las correcciones que tenga que hacer y poder hacer el examen antes de junio, pero por lo menos que no pase de este año. Esa es mi meta, que no pase de 2026. Pues bien, o sea, bienvenida en el colectivo para cuando esté lista y se pueda presentar. Entonces, realmente sería muy rico ver qué hay de nuevo, qué hay de nuevo a partir de esto. Creo que también el trabajo que ha hecho la doctora Sofía, ahorita que dices calcas, yo quiero verlas. Ya tengo emoción de verlas y saber cómo lo construyeron. A futuro, ¿cómo te ves? ¿Qué, qué hará Michelle después del doctorado? ¿Tienes algún proyecto? Entiendo que te cuesta a veces estar así ya, pero ¿tienes algún proyecto, alguna publicación que digas, bueno, de esto ya salieron varias cosas, me gustaría iniciar con esto? Sí, de hecho, si Karina y Mau están viendo por ahí, voy a utilizar el término que ellos inventaron de chisguetear. Ahí tengo mis temas Los chisgueteados juguetes. para apartados por ahí. Ahorita estoy terminando un artículo sobre mi tesis, que es como el resumen de mi tesis de licenciatura, para ya publicarlo, ya me tardé. Y quiero intentar hacer un postdoctorado, estoy armando un proyecto, pero tengo que armarlo bastante mejor de lo que tengo ahorita, porque quiero empezar cuestiones de recepción de la cultura maya, Mm, en la idea de, ok, ¿cómo se ha reproducido la idea de la cultura maya antigua? Y cómo es que eso tiene repercusiones e influencias en, en nuestro día a día, o aquí en México, y cómo es que eso ha tenido cuestiones políticas, culturales, sociales, económicas. económicas. De hecho, uno de los que me inspiró mucho para este proyecto es José Luis Escalona, el Mm, doctor, y de yo con mi cara de, quiero intentarlo, o sea, me gustó mucho y fue como de, bueno, vamos a ver qué onda. Pero dije, primero termina lo que tienes que terminar, no te me despegues de por ahí, porque si empiezo a divagar, voy a mezclar ideas y no va a acabar bien. Pero sí me gustaría trabajar cuestiones así, desde este punto de vista de, yo siempre les digo, he dado algunos cursos a los chavos de historia y una cosa que yo les he dicho, a mí como historiadora, como arqueóloga, el hecho histórico bruto, digamos, o sea, lo que sí sucedió, a mí la precisión histórica en estos momentos no me interesa. A mí me interesa mm. qué es lo que hacen con la historia. O sea, cómo cuentan ese hecho histórico, cómo reproducen ese hecho histórico y cómo lo enseñan. Por decir, ¿por qué lo hacen de la manera que lo hacen? ¿Cuál es la intención de hacerlo de esa manera? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? ¿Quién se está beneficiando del discurso?
o por dónde van los Ujú. tiros. Eso es lo que a mí me interesa. Es decir, ¿por qué la historia se hace de la manera en que se hace? ¿Por qué se cuenta de la manera en que se cuenta? Entonces, es decir, Creo que ¿qué? sí, Ujú. eso es sumamente particular, porque ¿para qué hacemos lo que hacemos? Los arqueólogos, los sociólogos, los antropólogos, los lingüistas y sus matemáticas, este, eso es especial, es especial. Pues la verdad es que esperemos que pronto esté el proyecto y que estos proyectos que mencionas puedan desarrollarse. Justo pues ahí al doctor José Luis, si está por ahí, le mandamos saludos. Y hace ¿qué? Mes y medio, 2 meses, ahí tuvimos la fortuna de participar en el seminario de curaduría del mundo americano antiguo, súper rico también, porque voy a discutir eso, qué se hace con el patrimonio, cómo se visualiza y qué discursos hay intermedios. Y bueno, pues yo lo veía como historiador y en tu caso creo que de repente entre esta discusión entre arqueólogo e historiadora, eso ha de ser como algo muy nutrido también. Pensando en esto, en lo que mencionas, en cuestionar cómo se hacen estas narrativas, ¿cuál crees o hacia dónde estás destinando este legado que estás construyendo? Y lo menciono como legado porque en el futuro pues se te va a leer, al igual que a muchos de los compañeros que han participado, si no es que ya están siendo leídos y citados y demás. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué esperas con este legado que estás construyendo? ¿O qué te gustaría dejar de legado? Uy, legado, palabra fuerte. Palabra fuerte. Pues la verdad, lo único que yo quisiera es que se pusiera en discusión, porque tomar las cosas por sentado, dar las cosas por sentado, nada más porque ya pasaron, en ese sentido de, es que así ha sido siempre, así se ha enseñado. Es decir, bueno, pero ¿por qué se ha enseñado de esa manera? Eso es lo que yo quisiera de, como legado de que no es un gran cambio, sino de cuestionarse eso, decir, ¿por qué la historia es así? Decir, ¿por qué tenemos como historiadores que trabajar así? ¿Por qué los arqueólogos tenemos que trabajar así? Y no porque esté mal, sino decir, bueno, pero ¿por qué? O sea, no de así Mm, es y ya, sino, o sea, ¿cuál es el proceso? ¿Por qué se hace así? O si hay nuevas formas de hacerlo, o sea, de pensar las cosas y hacerlos de manera científica. También, porque puedo decir, pues, ahí sí, porque quiero. por mis polainas puedo decir lo que quiera. A veces no, pero decir, es un proceso, es una cuestión científica, tenemos estas bases, estas justificaciones, o sea, decir, ok, sí, pero podemos pensarlo de otra manera, podemos romper ese paradigma y verlo desde otro punto de vista. ¿Y qué saldría de eso? O sea, de esas reflexiones para poder estar viendo todo eso. Mm, Eso creo que sería lo que a mí me gustaría transmitir. No sé si cambiar la opinión de nadie, o sea, ahí sí creo que cada quien, esa es una cuestión muy personal, pero sí de por lo menos detenerse a reflexionar, decir, "Ah, ok, esta tipa a lo mejor está muy loca, pero tiene un punto interesante. No estoy de acuerdo, pero tiene un punto interesante. ¿Por qué pensamos así? Y de a ujú. partir de ahí ir como, ah, pues a lo mejor esto lo podemos ver desde otro punto de vista. A mí me lo explicaban con, es una cosa muy tonta, pero nos pusieron una vez en la licenciatura todos los alumnos en círculo y en el centro del círculo pusieron un proyector y nos dijeron, ¿qué ven? Y dijimos, pues un proyector. Y dice, sí, pero ese proyector no lo están viendo igual, porque Ujú. todos ustedes están de diferentes puntos, están viendo el mismo proyector desde diferentes puntos de vista. Y Y eso no es lo ven que lo tienen que mismo. hacer. Exactamente, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Es decir, cada uno va a ver la misma materia, el mismo hecho, desde diferentes puntos de vista. ¿Qué van a hacer y cómo lo van a explicar? Es decir, y el hecho de que ustedes tengan diferentes puntos de vista no significa que el otro esté mal, pero a lo mejor ver en qué se parecen, en qué no, y por qué hay diferencias. Sí, Y yo me quedé de, siento que
sí, es que esto es particular, es profundo, porque pensando en las ciencias sociales y esta contemplación hacia el pasado, en la que pues sí hay elementos materiales y todo, nos quedamos demasiado en los elementos subjetivos de lo que alcanzamos a mirar. Y bueno, pues decía Luis Gordon con todo este tema de la decadencia disciplinaria, hay ciertas disciplinas que tienen que replantearse y lo que están viendo es objetivo, y si no lo están haciendo tendrán que replantear también sus métodos para dejar de pensar qué son las sociedades o lo que se está viendo, lo que está fallando. Lo que está fallando es el investigador que de repente dice, es que yo vi esta parte y todo esto es real. No, espera, vamos a plantearla desde otros elementos. Sí, yo me acuerdo en la licenciatura, yo leí el de teoría arqueológica de Matthew Renfrew Ujú. y un texto una parte del texto que me impactó mucho es el pasado no existe. Yo, ¿cómo? ¿Cómo? Dice, no, el pasado no existe, o sea, jamás vas a ver a un maya del siglo IV caminando por la calle y que te va a Ujú. contar qué pasó. Y aunque hubiera, es solamente un punto de vista de todo lo que es una cultura, o sea, no es decir, ¿qué es lo que estamos trabajando como historiadores o científicos de la historia? Es eso, es decir, tener el cuidado de desde dónde estamos estudiándolo, decir, ok, no podemos decir, o sea, sabemos qué pasó, pero no podemos decir, es que esta es la verdad. Esto pasó. Ujú. Y es decir, yo, pues sí, pues sí, en ese sentido, decir, ¿sabes qué? Es decir, tengan cuidado desde dónde parten. ¿Y qué pasa con las investigaciones que hacemos? Porque a veces solamente escribimos y decimos, ah, espero que le guste a otros historiadores o solo quiero compartir mi trabajo con el mundo. Y un maestro en la maestría me decía, es que está muy chido como académicos que hagamos eso, Ujú. pero nunca pensamos en el impacto de lo que podemos escribir. Y decir, en el sentido, él hablaba mucho sobre cómo los símbolos vikingos eran utilizados por grupos supremacistas blancos en varias partes del mundo. Es decir, como investigadores, ¿qué podemos decir de eso? O sea, nosotros sabemos de que así no funcionan las runas, por ejemplo, pero hay gente que lo utiliza de esa manera. Es decir, Ujú. y a lo mejor hay gente que basa sus creencias en ese sentido con artículos que a lo mejor escribiste y a lo mejor no tenías esa intención, están moldeando tus palabras de una manera que acomode lo que ellos quieren, pero ya, o sea, están utilizando tus ideas en ese sentido para justificarse. Y puede que no sea tu intención, pero me decía eso, decir, tengan cuidado de cómo estudian y cómo lo transmiten. Y decir, piensen mucho en eso. Y yo diablos, yo solo quería escribir un artículo. Ujú. Pues es que ahí está el potencial de lo que estás trabajando, bueno, de lo que pronto nos vas a presentar, estas narrativas que se están construyendo y que impactan y que también, pues, los tiempos actuales también van modificando la visión. Yo te podría decir así desde aspectos del arte, hoy justo tenía una charla hermosa sobre eso y sobre toda la transición que hay de contemplación sobre el arte indígena. A finales de los 40, cuando viene Jorge Olvera y se van a la selva y están en Bonampak y que Ballet Bonampak y tráiganse a Carlos Mérida porque él lo va a representar, y en los 70 como más institucional, que se van a traer a Leonora Carrington, a Rafael Coronel y píntenlos, ahora ya los descubrimos. Y de repente, pues llegan los 2000 y en los 2000 los mismos pueblos dicen, espérense, ya no vengan, nosotros lo vamos a iniciar a hacer, inician a construir y tienen que romper el modelo académico estético chiapaneco que se había formado y dicen, no, pues ahora nosotros queremos hacerlo como queremos, o sea, es momento de reinterpretarlo. Y creo que también con las ciencias que se están construyendo en Chiapas, vamos hacia eso, o sea, siempre las agradeceremos a un Jan de Vos, a Susana Eco, o sea, a estas personalidades que construyeron la forma de ver, pero también es decir, bueno, ellos lo vieron desde fuera, ahora como chiapanecos, ¿cómo podemos construir estas nuevas formas de interpretar, de entender y de romper ciertos sesgos
que pues ahora la ventaja es que la ciencia nos está permitiendo romperlos. Sí, y era lo que una vez hablábamos y discutíamos, decir, creo que en ese sentido, la ciencia nos permite tener herramientas para decir, ok, tú ya me estás dando las herramientas para que lo pueda explicar desde mi lenguaje, Ujú, desde donde yo estoy, y decir, pero decir, ¿sabes qué? Necesitas tener la consolidación, y decir, y ellos lo tienen y nosotros también, pero son diferentes esas consolidaciones, son diferentes esas partes, pero decir, ¿sabes qué? Es que para mí yo tengo esta situación, yo tengo estos datos, yo tengo estas justificaciones, o sea, yo ya tengo toda esta base de datos construida y funciona por esto y esto, no por ujú, mis coyoles, sino funciona por esto. Dice, tiene una justificación lógica, científica de la situación, dice, y te puedo demostrar, y es decir, eso puede decir, no necesitamos eh, en ese sentido que nos vengan a explicar más cosas, es decir, ok, pueden venir más personas a aprender y dar más puntos de vista, que es lo que hablábamos al principio. ujú, Es decir, pero dentro de esas voces tiene que haber más que solamente en ese sentido gente de fuera. Tiene que ser gente de dentro, gente de fuera, gente azul, gente roja, ujú, lo que sea. Pero tiene que haber más. para poder entenderlo, sí. Y tiene que haber un respeto mutuo. De decir, ¿saben qué? No me importa de dónde vengas, no me importa el idioma que hables, no me importa de dónde. Estamos todos en el mismo punto, trabajando juntos. Podemos discutir, podemos no estar de acuerdo, pero nadie es mejor que nadie. Y tenemos que construir esto juntos. Porque si no montarnos en nuestro macho y decir, este es mi coto y yo soy el que sabe, no vamos a construir nada. Ya está, ya estamos en ese punto en algunos lados y es como de, por favor, o sea, precisamente esta idea de voces nuevas, es decir, no es desechar a los que están ni a los que estuvieron, sino decir, vamos a dialogar con más gente. O sea, Ujú, metamos al diálogo a más. sí. Bueno, pues para ir cerrando, creo que Ujú. esta charla ha sido apasionada porque es conocerte y conocer también estas otras perspectivas que tienes y es enriquecer también a los compañeros. Esto, cuando con Ulises iniciamos a plantear, hagamos este ciclo, decíamos es que los nuevos tienen que verlo y pensar que ya no estamos tan cuadrados como antes y tenemos ganas, o sea, tenemos ganas y estamos en la mejor intención de construir todos juntos y ver nuevas formas y demás. Te digo, para ir cerrando, como te había comentado al principio, pues Ujú. esto es clave en cada una de nuestras entrevistas, preguntarte qué libro, en tu caso van a ser dos, qué libro de arqueología chiapaneca y qué libro de historia chiapaneca te han impactado más. Ay, ¿Cuáles Dios. dirías tú? Estos hay que leerlos. Mm, bueno, no, en ese sentido no sé si cuenta, pero ay, es de Jean de Vos, el de Dios y del Rey. Ahorita déjame ver bien el título, se Ujú. me fue el nombre. Me La paz puse de Dios y nerviosa. el Rey. La paz de Dios y el Rey, me encantó. Es un libro que la verdad lo recomiendo mucho. Y de arqueología, nada más para, en ese sentido, salirme de lo normal, y no porque digo que sea bueno, ajo, voy a explicar eso, hago ese spoiler, sino para que veamos cómo se ha construido y hemos cambiado de visión. Es un libro que se llama Las columnas de Botán. Mm, Porque se creía, hay un sitio en el cual hay un par de columnas que le llaman las columnas de Botán, porque no sé quién dijo de que hubieron vikingos aquí en Chiapas y que, o sea, que Odín estaba aquí y era como, ¿qué? Entonces, no es como un libro que digas, wow, está súper bien escrito, no digo que es como el ejemplo de arqueología, pero sí quiero salir un poco como de lo típico, de decir, veamos las cosas que se publican, de decir, oigan, incluso lo que puede, no estamos de acuerdo y está mal. Es decir, oigan, existe, hablemos de esto, por existe favor, esto. no lo ignoremos. También se hizo. Sí.
Sí, pues muchísimas gracias. Yo buscaré este libro, o sea, me interesa mucho. Ya estuve algún tiempo en Abolom y esta parte de las estrellas de sales con forma de estrella de David, los relatos que habían sobre esto me fascinaron, me volaron la cabeza. Yo estaba encantado con la cantidad de mentiras que se generaron. Y me Es gusta. increíble. Ujú. Eso es Sí, increíble. de hecho yo tengo una presentación, la presenté para una jornada de imágenes y textos mayas hace 2 años, o 3, no, 4 años, sobre precisamente cómo interpretamos las imágenes que vemos en arqueología a veces. Mm, Y agarré eso de está ejemplo padre. eso de, Cada cosa. Es Mickey Mouse de Palenque. Esa es una de las cosas que a mí me genera. Es divertido. Es divertido, pero es funcional dentro de esos relatos. Que de repente, ay, sí, Mickey Mouse. Eso es genial. Pues la verdad, muchísimas gracias, Michelle, por darte el tiempo y el espacio para estar con nosotros. Como colectivo estamos muy agradecidos, estamos muy felices de los trabajos que has venido realizando. Te auguramos muchos éxitos y que pronto ese trabajo pueda estar listo, publicado y que en su momento también lo puedas presentar dentro de nuestro ciclo de conferencias, que nos encantaría mucho tenerte otra vez por ahí. Pues no no, sé si muchísimas quieres dar un gracias último por, mensaje. pues muchísimas gracias por invitarme, más bien, esto fue un enorme honor, gracias. Y pues, a ver, espero volver a verlos y me encanta el trabajo que ustedes hacen y a los que nos estén viendo, pues muchísimas gracias por verme, digo, es muy gracioso pensar en eso, pero gracias, en serio, y pues esperemos que esté terminado todo y yo quiero seguir viendo sus trabajos, chicos, me encanta. Vale, pues muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Por ahí vi al doctor José Luis también que estaba ahí conectado. Entonces, maestrazo desde donde esté. Ahí un abrazo, Uli, también muchos saludos y nos estamos viendo en la siguiente edición del ciclo de entrevistas, que es el día 7 u 8 si no me equivoco. Pues nos vemos pronto. Bye.